Podemos tomar asiento. Hagamos un trato, sobre todo con los scouts, a ver si me escuchan. Yo prometo no ser largo. Y ustedes prometen medianamente seguirme. Que los chicos corran no hay problema porque quiere decir que en la iglesia hay vida, pero nosotros somos más grandes. En este evangelio me pidió el Padre Enrique que improvisara viniendo hoy, así que es mutuo esto. Pero yo quiero hablar de algo importante que nos puede servir para la vida y los chicos van a entender esto. Jesús les dice algo importante a los discípulos cuando lo vieron venir sobre el agua, porque ellos creían que era un fantasma. Jesús les dijo: tranquilos, soy yo, no teman. Jesús insiste muchas veces en el tema del temor y el miedo. No tengan miedo, no teman. Y esta es una problemática, el tema del temor y el miedo son realidades que nos golpean desde chicos. Tener miedo, tener temor. Y entonces me puse a investigar un poquito la diferencia, por qué decimos miedo y por qué decimos temor. El miedo es algo natural en el ser humano. El miedo es natural, porque el miedo es un sentimiento de defensa frente a un peligro real. Y ese temor provoca una reacción en el cuerpo que hace que o salgamos corriendo, o nos detengamos, o nos escondamos, porque es parte del instinto de supervivencia, el miedo. Es parte del instinto de supervivencia. Hay enfermedades psicológicas que no tienen en cuenta el miedo y son peligrosas porque se pueden hacer daño. Entonces hay una distinción entre miedo y temor. El miedo está bien porque es una reacción natural, parte del instinto de supervivencia. Si ustedes, por ejemplo, les pongo un ejemplo, tuvieran, no tenemos acá, pero si se les presentara un oso gigante, ¿qué tendrían? Todos tendríamos una reacción de miedo natural, porque es un peligro real, no me lo estoy imaginando. Y entonces, o reacciono y salgo corriendo, o me quedo quieto porque es lo que recomiendan, o me escondo. En cambio, el temor no es algo natural. El temor es una reacción artificial frente a un peligro que no es real, no es racional. Y ahí dentro del temor entran todas las fobias que los adultos conocemos, las fobias, los pánicos. Por ejemplo, tenerle miedo a un oso es algo bueno, pero tenerle miedo, por ejemplo, a una araña que condiciona toda tu vida es irracional porque es un ser chiquitito. Entonces esto es bueno que aprendamos a discernir entre miedo y temor. Por otro lado, esto interfiere en la fe, por eso Jesús los invita a no tener temor. Y otra cosa importante que con esto voy terminando es pensar en las raíces del temor. El temor es algo irracional, el temor nos paraliza de forma irracional. Y el temor nos dice que un peligro es real cuando no es real. Por eso ellos cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, ¿qué dijeron? Es un fantasma.
Y Jesús le dijo, tranquilícense, soy yo, no teman, no soy un fantasma. Nosotros nos inventamos los fantasmas. Jesús es algo real. Y por otro lado, hay veces que la fuente de nuestros temores son las causas de la vida, cosas que nos pasaron en la vida. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Alguna vez los mordió un perro? Quieren quedar bien conmigo todos, dijeron que sí todos. Tienen el temor de quedar mal. Puede ser que a mí me mordió un perro cuando era chico. Ahora, después que me mordió, le tengo cuidado a los perros. El problema sería si yo no puedo, cada vez que veo un perro, me paralizo. Eso es un temor causado por la propia inseguridad y el dolor. Por eso hoy los invito a que cada uno pensemos, por ejemplo, San Roque. ¿Saben qué hizo San Roque? Él era de una familia adinerada, dejó todo y se dedicó a servir a los pobres. Y entre los pobres, ¿a quién eligió? A los que estaban apestados. En aquel tiempo, en el tiempo de San Roque había peste. La peste, en la época de San Roque, era como fue para nosotros, ¿se acuerdan? El coronavirus, que estábamos todos encerrados, con miedo, algunos no. Le teníamos más miedo al encierro que al coronavirus. Y nos afectó eso. Y San Roque, ¿saben qué le pasó? Por atender a los apestados, se apestó. Si él hubiera tenido temor a ser apestado, nunca se hubiera comprometido con los que estaban sufriendo. Y a veces nuestros temores interfieren en nuestra fe. Nos paralizan para poder hacer la voluntad de Dios por los temores. Insisto, el miedo es natural, tener miedo es natural, cuando el miedo es proporcional al adversario real, no fabricado. Pero bueno, no me quiero extender, le pedimos a San Roque que nos ayude a sentir su presencia, que nos ayude a sanar la peste de los temores, la fobia, el pánico. Hoy tiene muchos nombres el temor y es una enfermedad que necesita ser sanada y necesitamos que Jesús nos sane de nuestros temores. Necesitamos ser conscientes de nuestros miedos cuando son proporcionales, pero nuestros temores son inventados, porque los problemas no siempre son reales. Y habría mucho más por hablar de Pedro, que le pidió caminar sobre las aguas. En vez de decirle, Jesús, si sos vos, mostrame tu rostro. No, él dijo, si sos vos. A veces esa adrenalina del temor nos hace cometer cosas equivocadas en nuestras vidas. Hay gente que se dedica a vivir de esa adrenalina del temor y corre riesgos de vida. Que el Señor nos ayude y San Roque nos cure de la peste del temor. Amén.